El 1 de julio de 1824 se firmó un contrato con Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas para la construcción del puerto de Buenos Aires y dotar a la ciudad de agua corriente. Llegaron solo 560.000. El empréstito se terminó de pagar 80 años más tarde, en 1905. El monto abonado fue de 5 millones de libras y las obras nunca se realizaron. Durante el gobierno de Bartolomé Mitre, la deuda externa llegó a 5 millones de libras esterlinas. El sucesor de Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, también tomó fondos externos. Al finalizar su presidencia, la deuda externa ya ascendía a 14.500.000 libras. Pero el año 1916, la deuda ascendía a 121 millones de libras esterlinas. Con la reducción de las importaciones durante la Primera Guerra Mundial, la balanza comercial resulta positiva, lo que permite durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen reducir la deuda en 20 millones de libras esterlinas. En 1921, con la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, el endeudamiento vuelve a crecer, llegando a los 140 millones de libras esterlinas. Pero esta tendencia se revirtió cuando en 1928 retorna al gobierno Yrigoyen, logrando nuevamente bajar la deuda. En la década infame, Agustín Pedro Justo vuelve a tomar créditos a través del Pacto Roca-Runciman, que consistía en el compromiso de Inglaterra a comprar una determinada cuota de carne argentina, pero a un precio menor al de todos los proveedores del mundo. Entre 1946 y 1948, Juan Domingo Perón rescata todos los títulos y el gobierno afirma que la deuda externa es cero. Al producirse el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955, la deuda se limitaba a 57 millones de dólares. Los sectores dominantes que ocupaban el poder le abrieron la puerta al Fondo Monetario Internacional, ingresando a otro periodo de fuerte endeudamiento. Al concluir la autodenominada Revolución Libertadora, la deuda externa ya pasaba los 1.000 millones de dólares. Argentina comenzó una etapa de alternancia entre golpes de Estado y una democracia condicionada por la proscripción del peronismo, caracterizada por el aumento del endeudamiento. Para 1966, el endeudamiento externo alcanzaba los 1.768 millones de dólares. Los golpistas, encabezados por Juan Carlos Onganía y sus cómplices civiles, facilitan la erradicación del capital norteamericano. Al retirarse, la deuda supera los 3.800 millones de dólares. El 11 de marzo de 1973 asume Héctor J. Cámpora la presidencia por la proscripción al general Perón, que regresa el 20 de junio y triunfa ampliamente en las elecciones del 23 de septiembre de ese año. A fines de 1973, la deuda externa pública ha disminuido a 3.559 millones de dólares. Cuando muere Perón, el 1 de julio de 1974, asume Isabel Perón. Al producirse el golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda alcanzaba los 5.295 millones de dólares. Se inauguraba la etapa más oscura de la historia argentina, que en el marco de la sustitución de las importaciones asfixió la matriz productiva y la industria nacional en nombre del liberalismo de mercado. Cuando la dictadura cívico-militar se instaló el 24 de marzo de 1976, no solo se abrió el periodo más trágico de dolor y muerte en el país, también comenzó un proceso de endeudamiento inédito que necesitó silenciar tantas voces para consumar la entrega. Las fotos con la identificación correspondiente y la fecha de desaparición. Con el golpe, se desmanteló la industria y las importaciones suplantaron la producción nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. El plan criminal
Tuvo como ideólogo económico al ministro civil José Alfredo Martínez de Hoz, referente de la sociedad rural, admirador del consenso de Washington y ponderado por el multimillonario estadounidense David Rockefeller. Estamos tratando de mostrar al país que el sistema anterior ha sido malo porque no ha respetado la libertad de iniciativa del empresario. Achicar el Estado es agrandar la nación, repetía el introductor de las políticas neoliberales y del Festival de Créditos del FMI, con eliminación de aranceles de importación y liberación del movimiento de capitales. En la agencia de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Y le digo, señor, en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan. En los primeros 4 años de la dictadura, el salario de los trabajadores había caído un 40% y la inflación se ubicaba en el 300% anual. El dólar barato terminó por arrasar la industria nacional y las 3 devaluaciones de 1980 dejaron al país en recesión. Un año antes de que los militares abandonaran el poder, al frente del Banco Central, Domingo Cavallo hizo un particular aporte al crecimiento de la deuda. Trasladó al Estado los pasivos de más de 70 empresas nacionales y extranjeras por unos 23.000 millones de dólares, llevándolas a creencias a 45.000 millones. Para cuando el último dictador le calzó la banda al primer presidente de la democracia, la deuda externa había trepado de 5.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares en 7 años. Para frenar la inflación, que en 1985 había llegado al 30% mensual, Alfonsín declaró la economía de guerra. En 1987, el gobierno radical anunció una reestructuración de la deuda. Así y todo, la deuda seguía condicionando las políticas sociales y económicas. La hiperinflación en 1989 alcanzó máximos históricos, 114% en junio y 194% en julio. Las reservas del Central bajaron a 3.000 millones de dólares y los saqueos fueron el escenario previo a la entrega anticipada del poder. La deuda externa, entonces, ya era de 65.000 millones de dólares en un marco de crisis social y desempleo en aumento. En 10 años, la deuda externa subió a casi 150.000 millones de dólares, un 123% más de la que recibió del gobierno alfonsinista. Se privatizaron todas o casi todas las empresas estatales. Durante una ceremonia en la Secretaría de Energía se llevó a cabo el traspaso de las 2 empresas eléctricas en que fue dividida Segva para su privatización. Luz, YPF, aerolíneas, agua, correo, gas, astilleros y otras. La industria se achicó aún más y crecieron las importaciones. Cada día, miles de trabajadores quedaban en la calle. La ley de convertibilidad le permitió al flamante ministro de Economía Domingo Cavallo frenar las 2 hiperinflaciones de los primeros años menemistas y restablecer el pago de la deuda a través del Plan Brady. Pero la apertura económica indiscriminada afectó sensiblemente la recaudación y la producción nacional. A fines del 94, la fuga de divisas generó un déficit de la balanza de pagos que se profundizó cuando el Estado se quedó sin los ingresos previsionales a manos de las AFJP, con las que el propio gobierno terminó endeudándose a tasa usuraria. ¿Salir o no de la convertibilidad? El dilema acompañó el rumbo errático en la presidencia de Fernando de la Rúa, cuyo efímero gobierno hizo subir la deuda externa a 180.000 millones de dólares, un 22% más en apenas 2 años. De manera festiva, se anunció el blindaje, un crédito por 40.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, España y bancos privados,
concebido para el pago de la deuda, pero con la exigencia de un severo plan de ajuste. Convocado nuevamente, primero en la dictadura, luego por el menemismo y ahora por un gobierno radical, Cavallo puso en marcha el megacanje para postergar los vencimientos de los compromisos a cambio del pago de cuantiosos intereses y comisiones que incrementaron exponencialmente la deuda externa. Sin embargo, la crisis financiera no tardó en llegar. El corralito, el retiro de 250 pesos semanales de los bancos y el corralón, se inhabilitaron los depósitos, encendieron la mecha del estallido social que el 19 y 20 de diciembre de 2001 provocaron la huida de De la Rúa de la Casa Rosada en helicóptero. En los 25 años transcurridos desde el terrorismo de Estado hasta los 5 presidentes en una semana, el default y la pacificación asimétrica con salida de la convertibilidad en el interinato de Eduardo Duhalde, la deuda externa argentina había recorrido un camino de ascenso imparable, pulverizando el bolsillo y los sueños de millones de argentinos. Hace 50 años que viene siendo motivo de nuestros desvelos. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Cuando está pidiendo continuamente plata para pagar deuda, la política la hacen los mercados, los acreedores y el Fondo Monetario Internacional. Es lo que pasa aquí, por ejemplo, en la década del 90. Pero cuando se reestructura la deuda, cuando se pone en términos manejables y el país puede vivir con sus recursos, cumpliendo sus compromisos, y no tiene deudas con el Fondo Monetario, puede ejercer plenamente su soberanía. La forma en que Argentina resolvió el problema con un gesto soberano de una propuesta propia, sin pedir la ayuda del fondo ni el visto bueno de los mercados, dejó una insatisfacción en estos círculos financieros. Y esto es lo que explica que estas llamadas agencias evaluadoras de riesgo le atribuyan a Argentina un riesgo que no existe porque el país está pagando puntualmente. Es una especie de sanción. Y algunos piensan que si se arregla con los buitres, eso va a cambiar. Yo creo que arreglar con los buitres en los términos que ellos proponen y después el norteamericano avaló, como habíamos dicho, es el descalabro total. Que recordar esta historia que hoy nosotros estuvimos desarrollando.